Muchísimas gracias. Es para mí un placer estar aquí en ACAP, en La Serena, por primera vez. Y he tenido, al menos durante muchísimos años, una serie de referencias a lo que significa esta región dentro de Chile y muy especialmente a lo que significa Chile dentro del contexto regional. Ha sido siempre un país que ha sido tomado como modelo de desarrollo, de trabajo proactivo, de toda una serie de desarrollos que en otros países han sido, digamos, ustedes han servido como de un ícono al cual se ha buscado acercarse. Y aun cuando internamente, cuando uno habla, hay cierta sensación de que las cosas podrían ser mejor, obvio, como todos sabemos, es clarísimo el liderazgo que hay a nivel regional. Vamos a hablar entonces en el día de hoy brevemente sobre algunos aspectos que consideramos fundamentales dentro del tema de educación superior y que son unos retos particulares que vamos a tener que discutir y que enfrentar en los próximos días, porque este es un tema que no está, digamos, exento de toda una serie de cambios que se están dando en la sociedad actual, una serie de cambios que estamos viviendo a diario y sobre todo una serie de retos que nos hacen ver en una perspectiva diferente lo que tenemos entonces que trabajar especialmente por las generaciones que vienen. Uno de los aspectos que nos llama la atención en esta conceptualización de lo que es el tema de riesgos, el tema de desastres, es dónde estamos ubicados. Y vamos a ver rápidamente a través de una serie de elementos cómo este panorama se está volviendo cada vez más complejo y algo de lo que creíamos era un tema que manejábamos, dominábamos, cada vez más vemos que está totalmente intricado con otros temas. ¿Cómo definir entonces qué es lo que es pertinente, qué no es pertinente, hasta dónde entramos, hasta dónde no entramos? Es parte de los dilemas. Entonces, quienes están trabajando en los temas de formación de recursos humanos, de educación, tienen que estar siempre al día de estos cambios para ver cómo pueden anticipar los siguientes movimientos y cómo pueden contribuir a la sociedad a través de sus programas. Entonces comenzamos a discutir el tema. Básicamente vemos una primera parte que es una parte que a todos nos atrae, lo que tiene relación específicamente con el manejo de desastres. Cuando estamos hablando de aspectos de preparación, temas de alerta temprana, temas de evacuación, temas de preparación, respuesta, temas de primeros auxilios, transporte, etcétera. Son aspectos que nos suenan conocidos, que son indispensables, que siempre serán indispensables. Y ese es uno de los aspectos que vamos a ver. No hay ningún tema de estos ha pasado de moda. Sigue siendo un tema indispensable y que hay que cubrirlo. Sin embargo, vamos a ver que otros temas surgen. Vamos a ver que otros aspectos comienzan a tener una preponderancia y que tenemos también que verlos. El otro gran componente que aparece y que aparece ya como algo que tiene cuerpo propio y tiene una dinámica propia, se refiere al tema de evaluación de riesgos. En el pasado, el tema de evaluación de riesgos siempre era un componente más que se agregaba. Era algo sí que unos personas ahí con capacidad de estimar las amenazas, mirar vulnerabilidades, estimar escenarios, etcétera. Pero es solo lentamente a través de los años, especialmente de los últimos 10, 15 años, que las técnicas para generar modelos, ya no solo para fijarse y concentrarse en la casuística, en la estadística, en los datos históricos, sino trabajar a nivel de una serie digamos, de herramientas que permiten anticipar y permiten crear una serie digamos, de posibles escenarios en donde no necesariamente han ocurrido, pero sumando ciertas características, creando ciertas condiciones, podemos entonces anticipar cosas que podrían suceder. Esos sistemas de modelación han cambiado totalmente el tema de la visión del riesgo. ¿Por qué? Porque genera entonces una forma en donde colocamos el tema de lo que habían sido el tema de desastres naturales, terremotos, tsunamis, el tema de vientos fuertes, etcétera, lo colocamos en la misma manera que podemos anticipar riesgos de tipo tecnológico.
desde el punto de vista de una explosión en una estación de combustible, desde el punto de vista de un problema de incendios en un determinado ambiente industrial, etc. Entonces vemos cómo el tema de evaluación de riesgos toma un papel fundamental y obviamente conociendo ya los riesgos, pues es indispensable manejarlos. Entonces, si ya tenemos una conciencia de cuáles son las causas, cuáles son las condiciones, cuáles son los contextos, cuáles son los ambientes, cómo se presenta, podemos comenzar a identificar cuáles son aquellos momentos en los cuales podemos intervenir o para eliminar o para controlar o para disminuir algunos de estos riesgos. Estos aspectos cada vez se están volviendo más complejos, pero a la vez las nuevas tecnologías nos están dando más oportunidades de que esto esté al acceso de las personas, en diferentes niveles, diferentes complejidades, pero ya vemos herramientas que están disponibles. Y obviamente hay un aspecto que tiene que ver con los grandes megaproyectos, en todo lo que tiene que ver con los aspectos ya de, digamos, de reponer, de qué es lo que sucede después de que ocurre algo, cómo se recupera, cómo se rehabilita, cómo se reconstruye, cómo se mira ese largo plazo para restablecer esas condiciones e idealmente en ese restablecimiento hacemos intervención de los riesgos para que no vuelva a ocurrir lo mismo que ocurrió antes. En términos generales, esto es lo que nosotros vemos dentro de un concepto en donde vemos que esto ocurre en un ambiente particular, en una sociedad, en una comunidad que tiene unos lineamientos, unas aspiraciones de desarrollarse económicamente, de crecer socialmente, de crecer en productividad, de crecer en bienestar. Y estos son los aspectos que cada vez vemos más ligados y es parte del dilema que vamos a estar discutiendo en estos minutos. Tres aspectos fundamentales se están regulando en este momento. Todo lo que se está trabajando en este tema que tiene que ver con gestión de riesgos. Prácticamente todos estos tres son intangibles cuando tratamos de verlos desde una región, desde un nivel subnacional o local. Sin embargo, hay una forma de permear, quiere decir que estas políticas internacionales, del cuales Chile no solamente es signatario, sino Chile ha sido uno de los países promotores que ha apoyado, que ha respaldado regionalmente, ha ofrecido una serie de recursos, ha organizado sesiones internacionales aquí en el país. Quiere decir que ustedes han estado totalmente activos en este proceso. Entonces, básicamente encontramos estos tres elementos que están relacionados con un marco, que es un marco de yoga, que es un marco, digamos, de acción, que busca básicamente, su propósito final es crear sociedades más resilientes, que puedan absorber los diferentes impactos, que puedan recuperarse pronto, que puedan tener menos impactos y que tiene a su vez una serie de estrategias y de objetivos. Los objetivos también del desarrollo sostenible, del cual llevamos ya varios años trabajando, que busca crear sociedades más justas, más equitativas, sociedades que sean capaces de tener un desarrollo integral y como Manfred Magniv, uno de los economistas Nobel chilenos, habla de desarrollo a escala humana. Y otro aspecto es todo lo que se está trabajando desde el punto de vista de cambio climático. Tres grandes temas. Y como ustedes ven aquí en esta transparencia, tres temas que están en plena evolución. Prácticamente todo lo que estamos hablando va a tener una redefinición en los siguientes meses. En los siguientes 6 meses vamos a tener una nueva, digamos, se va a proyectar una extensión de los anteriores objetivos que teníamos en este marco de yoga. O sea, va a haber unos nuevos retos a que llegar. Vamos a tener una redefinición de los objetivos de desarrollo sostenible y va a haber toda una serie de acuerdos de países con relación a qué va a pasar con el cambio climático. Quiere decir que estamos en una encrucijada en este momento. Tenemos otro aspecto bien importante que tener en cuenta. El estudio que ha habido de todo el tema de riesgos, del tema de desastres, ha llevado
a estos tres grandes aspectos que nos están moviendo el suelo. De aquella situación de confort y de tranquilidad, de que lo manejamos todo, de que tenemos bajo control, tenemos nuestros programas de preparación, de respuesta, nuestras bodegas, la gente entrenada, ambulancias listas, equipos, interacción con fuerzas militares, interacción con la parte logística, trabajo con organizaciones de comunidad, etc. Cada vez que tenemos un gran evento, nos damos cuenta de faltó un poquito más. Algo no fue 100% como lo esperamos. Algo sobrepasó esa expectativa que teníamos de haber tenido todo bajo control. Y esto ha sido matemático en los últimos 20 años. Y cuando vemos circunstancias en donde ya no estamos hablando del gran desastre de Haití, o no estamos hablando de las grandes inundaciones de Mozambique, o cuando estamos hablando de los grandes problemas en países de muy bajo desarrollo, sino que nos movemos a circunstancias como el terremoto que ocurrió aquí en Chile, o cuando miramos lo sucedido en Japón con el terremoto, el tsunami y después problema nuclear, o cuando nos movemos para Katrina en los Estados Unidos, o cuando vemos lo sucedido el año pasado en la parte central de Europa con las inundaciones, o cuando vamos y vemos los problemas, por ejemplo, en Nueva Zelanda con todo lo que se presentaron con los 2 sismos. Entonces estamos viendo que no es un problema exclusivo del tema de países desarrollados o países en desarrollo o países subdesarrollados, sino estamos viendo que es un problema de la condición humana. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Primero, una discusión sobre lo que son los riesgos intensivos y extensivos. Sencillísimo. Intensivo, esos son aquellos eventos que ocurren súbitamente con una gran intensidad. El gran terremoto que hubo acá. Recientemente, hace unos años, esto nos muestra algo que ocurre en pocos segundos, gran impacto, mucha atención, medios de prensa, concentración de daños, fácil de observarlo. Versus estos eventos que llamamos extensivos. Son aquellos que se presentan a cuentagota, el pequeño deslizamiento allí, la pequeña inundación allá, el desborde de la quebrada aquí, el problema de la marejada en el otro lado, el problema de los incendios forestales en tal lado. Y cuando comenzamos a sumar esos extensivos, ya por fin tenemos cuentas que nos muestran ese grandísimo impacto que tienen, no a nivel de la economía de los países, a nivel de la economía de las pequeñas unidades locales, a nivel de las pequeñas unidades subnacionales, que van acumulando estas pérdidas y que muchas de esas no son compensadas por la nación. ¿Por qué? Porque son tan pequeñas que son absorbidas o por el individuo, o por la familia, o por el vecindario, o por la comunidad. No alcanzan a llegar a tener la suficiente atención para tener una movilización nacional, pero su carga sí es un lastre que al verlo acumulado es impresionante. Hay ya estadísticas para mirar esto. El segundo aspecto se refiere a cómo ver el tema de gestión de riesgos, cómo ver el tema que nos ocupa. Uno, reactiva, lo que hicimos durante muchos años. Nos preparamos para responder, nos preparamos para atender, nos preparamos para... Importantísimo, como les decía, es indispensable, tiene que seguir, pero algo tiene que entrar a modificarse en las causas, en lo que está generando este problema para que nosotros podamos ver que vamos a modificar ese statu quo. De lo contrario, vamos a estar siempre respondiendo, siempre respondiendo, siempre respondiendo. El otro aspecto se refiere a la gestión correctiva. Entonces, la gestión correctiva tiene que ver con algo que es bien complejo. Entonces, decidimos que no solamente vamos a reaccionar, sino que vamos a actuar para disminuir las causas de los problemas, las causas de esos riesgos, la exposición a esa amenaza, esas características que nos hacen vulnerables, susceptibles, que estamos expuestos, que tenemos poca capacidad de responder, que tenemos una serie de deficiencias. Ese trabajo es bien complejo porque tiene que actuar sobre algo que ya existe. El mejor ejemplo, códigos de construcción.
magnífico, tenemos el último código de construcción, nos vanagloriamos, nos damos palmaditas en el hombro, qué maravilla de los códigos que tenemos. Ajá, salió el código hoy, pero ¿qué pasó con todo lo que ya teníamos construido antes? ¿Ya? Entonces tenemos ciudades completas que han sido construidas con otras especificaciones y que no responden a esas nuevas especificaciones. ¿Cómo cambiar? ¿Cómo actualizarnos? Eso es costosísimo. Es prácticamente inviable pensar que se puede volver atrás para hacer que todo lo que ya existía suba a una nueva condición. Luego tenemos lo que se llama la gestión compensatoria. Entonces, la gestión compensatoria básicamente se ha visto como esto que hacemos a través de las compañías de seguros. Es el daño se presentó, pero tenemos una forma de compensar al menos económicamente el daño. Pero para darles un ejemplo, es lo que sucede con el seguro de vehículos que ustedes compran, en donde el seguro les repone parte de los daños que han tenido cuando tienen un accidente, pero no evitan el accidente. Entonces ayudan, es parte de la gestión, complementan, pero no lo es todo. Entonces, como ustedes van viendo, cada una de estas tiene una importancia particular, pero no puede concebirse aislada de las otras. Entonces buscamos tener cómo responder, tener cómo intervenir lo que ya existe, buscar formas de compensar pérdidas económicas, y uno de los aspectos más importantes es la última. ¿Cómo trabajamos en una gestión prospectiva? Quiere decir que si bien no podemos modificar mucho lo actual, tenemos que involucrar esto en todos los procesos de desarrollo futuro para que el tema ya entre. Porque si el tema entra allí, no vamos a tener esa posibilidad de seguir construyendo riesgos, ¿ya? Sino que vamos a construir en una forma más segura. Dicho de otra forma, si tenemos 80 puentes en determinada región y esos 80 puentes ya están construidos, va a ser muy costoso entrar a hacer un retrofitting, un fortalecimiento de las estructuras, etcétera, sino que vamos a tener entonces que mirar al menos que todos los nuevos puentes que se vayan a construir deben tener las especificaciones apropiadas, que todas las nuevas inversiones que vamos a tener, los nuevos edificios van a tener estas condiciones, que los nuevos estudiantes que van a estar en las carreras, en las profesiones, cada uno va a integrar algunos de los temas, que es parte de nuestra conversación ahora. Entonces, este tema prospectivo es fundamental y es para haberlo iniciado ayer, de tal manera que esta sea una visión que al menos nos asegure que todas las inversiones futuras, si ustedes miran estadísticas de qué es lo que se espera en inversión en infraestructura en los siguientes años, se aterra uno de decir cuál es la oportunidad que hay en este momento para construir realmente un mundo más seguro. Está todo por hacerse. Si ustedes miran los planes de inversión de los países, de las regiones, de las ciudades, de las instituciones, hay una gran cantidad de proyectos que buscan reponer infraestructura, modificar infraestructura, desarrollar nuevos elementos, así de que ahí está la oportunidad. Y el otro es la gran discusión que ustedes van a escuchar muy pronto, que se refiere si esto es un proceso endógeno o es un proceso exógeno. Aquí es un poquito más filosófica la cosa, no quiero entrar mucho, pero para que ustedes contemplen el modelo de desarrollo que hemos tenido, que ha dominado nuestro crecimiento y del cual Chile es un modelo para toda la región. Toda la región mira hacia Chile, hacia cuál es ese modelo que permitió que ustedes entraran a un nivel diferente de países, a un nivel de países más competitivos, más industrializados, que entran dentro de un nivel y una escala totalmente diferente al resto de la región. Pero cuando se mira cuál es el modelo que se siguió, se muestra que hay ciertos problemas de inequidad, ciertos problemas de distribución, ciertos problemas de inversión y ciertas fragilidades desde el punto de vista de gestión de riesgos. Entonces, parte de lo que se dice es todo el gran esfuerzo que hay que hacer hoy para gestionar riesgos va dirigido a proteger algo que se construyó. ¿Sí me entienden? Es como que va un paso atrás, como que primero el desarrollo, la prelación fue productividad, mayor generación, mayor acumulación. Y resulta que esto fue dejando una serie de riesgos y detrás iban entonces generando los mecanismos para proteger.
Eso es lo que se consideraba que entonces los temas de desastres eran factores externos, que era el tsunami, que era el terremoto. Siempre era algo externo. Cuando lo que estaba sucediendo realmente era que internamente se estaban generando las condiciones para hacer el desastre. Por eso la gran discusión de si los desastres son naturales o los desastres realmente son generados por la sociedad. Y siempre vamos a tener una discusión en eso. Las amenazas pueden ser naturales, pero el desastre generalmente tiene un gran componente social que es el que genera las condiciones propicias para que se presente. Teniendo esto, todo lo que viene va a ser mucho más fácil, porque hemos sentado ya las bases de esta discusión. Entonces, ¿cómo se ve lo que va a suceder en estas siguientes transparencias, que las voy a pasar muy rápido porque concentran y se apoyan en lo que acabamos de describir? Aspectos que ustedes pueden tener en un documento que se llama el Reporte Global de Evaluación de Riesgos, que está en este momento finalizándose. Y parte de lo que voy a hablar es compartir con ustedes algunos de estos elementos. Lo segundo es lo que se refiere a la Agenda Regional de las Américas que se trabajó para el sector académico, que se comenzó la discusión aquí en Chile hace año y medio, en una plataforma que hubo. Y por último, la discusión que tenemos internamente en los Estados Unidos en este momento sobre el tema de educación superior y el tema de gestión de riesgos. Entonces vamos a ver 4 áreas específicas, uno referido al tema de educación y capacitación, el segundo referido a investigación, el tercero a integración, el cuarto de comunicación. Y vamos a ver cómo se relaciona con lo que acabamos de mencionar. El primero, cómo incluir el tema de riesgos en el tema de los enfoques de en los diferentes programas que existen. Cómo hacer que este tema realmente lleve a un cambio de conducta social y que llegue finalmente a competencias. Ustedes representan en INACAP, o quienes están en INACAP, una visión totalmente pragmática de los procesos de educación. La formación tiene que ser práctica. La formación tiene que resultar en un beneficio de competencias evidentes que las personas son capaces de realizar, y ese es su know-how, esa es su parte más fuerte y que lo diferencia de muchos otros sistemas de formación. Entonces, el papel que instituciones de este enfoque puede tener con el enfoque tradicional de formación integral, de formación de ciudadano que encontramos en la educación formal tradicional, no riñe, sino se complementa. Estábamos hablando hace unos minutos exactamente de esa complementariedad, cómo cada cual tiene un nicho y cómo tenemos una población muy alta y que estos son elementos que tenemos que tener. ¿Por qué? El tema de conducta es fundamental. Desde la seguridad que se establece en los centros educativos, desde cómo se aplica y qué es lo que demuestran los docentes, qué es lo que demuestra la sociedad, es fundamental para el que se está formando. Porque si nosotros formamos a una persona diciéndole y hablándole de principios, pero no los demostramos, no los modelamos, es algo que se ve que es incongruente, no tiene relación. Sin embargo, cuando podemos entonces trabajar una serie de contenidos esenciales, de metodologías, de técnicas, de modelos que tienen que estar. Estábamos hablando hace unos minutos, por ejemplo, del tema de ingeniería de construcción. Elementos básicos que tienen que ver desde el tema de idoneidad, desde el tema ético, de si tenemos un diseño, si tenemos un proceso de construcción, cómo garantizamos que eso que se ha diseñado realmente se va a llevar a cabo, que eso cumple con las normas, que eso cumple con los aspectos, porque tenemos disociaciones. Tenemos, hay veces, unos códigos de construcción maravillosos, pero tenemos alguien que construye a sabiendas del código de forma diferente, con materiales distintos y con un rigor que no necesariamente es el que se había pensado inicialmente. Entonces tenemos la falsa satisfacción de que al crear el código, ¡puc!, se solucionó el problema, pero el camino a recorrer para que esos códigos, aspectos de zonificación, ordenamiento territorial, etcétera, se cumplan, hay un gran terreno. El otro aspecto tiene que ver con la agenda académica dirigida a la generación de nuevos conocimientos. Aquí hablamos de reducción de riesgo de desastres y el tema de adaptación de cambio climático. Ustedes están en un lugar crítico.
Ustedes están enfrente, todo el desarrollo del país está enfrente de las costas. La inversión en infraestructura de Chile es enorme. O sea que temas para ustedes como el tema de reducción de riesgos y el tema de cambio climático, aquí si solo se tiene en cuenta el tema de ascenso del nivel del mar, si solo se tiene en cuenta los cambios por ejemplo, de situaciones climáticas extremas y si se tiene en cuenta los temas geológicos a los cuales están expuestos, esto no debiera ser un tema adicional, sino debiera ser un tema que está a través de todos los procesos de desarrollo del país. Y así podríamos seguir con todos los demás países. Y el otro aspecto fundamental es cómo hacer que todos estos aspectos coherentes de pensamiento, de filosofía, de aproximación en educación superior, se concretan en una oferta académica real, en donde se garantiza que allí se está trabajando a nivel de pregrado, a nivel de posgrado, y que se esté trabajando en algo que es interesante y es buscar esa parte de complementariedad con las otras disciplinas. Porque nosotros tenemos esa construcción como, no sé si ustedes llaman construcción estanco o en silos, en donde cada disciplina, cada área trabaja lo suyo y no entra en el siguiente porque hay una barrera. En los establecimientos educativos es enorme, en el gobierno ni se diga. Nosotros estamos caracterizados a trabajar sectorialmente y tenemos también otras barreras que son territorialmente. Entonces, si contamos todas estas barreras, es uno de los puntos que encontramos críticos. A nivel de investigación, no voy a entrar mucho, pero es uno de los aspectos que van asociados al tema de educación superior y básicamente se busca ese tema de aplicabilidad. No solamente la investigación por la investigación, sino realmente la investigación que contribuye, que apoya y que básicamente responde a las necesidades prioritarias. Entonces ahí es donde se ve la necesidad de establecer acuerdos, de tener formas de que la educación superior se apoye en elementos básicos de evidencia que les permite realmente progresar y que a su vez van a ser la base para la generación de aspectos que van a cambiar, que son políticas, que son estrategias, que son elementos de desarrollo, etcétera, planes que permiten aterrizar estas cosas y que no se queden en el vacío, en los deseos. ¿Cómo trabajar entonces entre esa integración entre lo que se llama gestión de riesgos y lo que se llama el tema de manejo de desastres? Es una parte fundamental. Hemos tenido experiencias en muchos países en que se ha generado una división. Nosotros manejamos los riesgos, los otros manejan el tema de desastres. ¿Cómo integrarlo, cómo articularlo? Es algo que depende de cada país. No hay una fórmula. Y lo que hemos visto es una serie de evoluciones, una transición. Aquí, precisamente en Chile, hay una discusión sobre una nueva legislación y siempre este es uno de los temas de debate. Y esto influye en los elementos de educación que estamos hablando. ¿Cómo trabajar proyectos de generación de capacidades que promuevan este trabajo? Entonces, probablemente estas políticas debieran ser una integración en donde instituciones que tienen un elemento tan práctico, tan directo como INACAP. Si miramos, por ejemplo, el tema de los prevencionistas, que he tenido la oportunidad de encontrarlos en muchos lugares en un papel muy activo dentro de la organización de protección civil, dentro de la organización de ONEMI, dentro de los diferentes, vemos un ingrediente fundamental y un elemento de apoyo a nivel local. Al menos ha sido mi percepción, mi experiencia. ¿Cómo se articula ese esfuerzo de ese individuo, de ese egresado, que puede entonces contemplar este abanico tan grande y posicionarse y buscar cómo trabajar en articulación con otros esfuerzos? Es crítico. Y cómo buscar que estos procesos de coordinación realmente trasciendan el hecho de instituciones. Y eso es un reto. Nosotros, por característica en Latinoamérica, somos individualistas. No tenemos esa visión más amplia que nos busca cómo generar sinergias y cómo trabajar conjuntamente. Y eso es uno de los aspectos que es fundamental, por ejemplo, integrando sector privado, por ejemplo, integrando otros sectores de la sociedad que en este momento se consideran simplemente como el tema de gestión de riesgos. Eso es responsabilidad del Estado. Y lo vemos como esa creencia va bajando, 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 bajando,
de tal manera que se descarga la responsabilidad allí y no se ve la responsabilidad y el comportamiento que debe tener cada individuo, que es parte de lo que estamos hablando de la formación. El otro aspecto tiene que ver con el tema de cómo hacer que todo este conocimiento que se ha generado, todos estos nuevos estudios, todos estos grandes megaproyectos en donde ustedes oyen que se gastan millones en un estudio de vulnerabilidad, en estudio de amenaza, en el estudio de tsunamis, en las batimetrías, en toda una serie de cosas complejísimas. Eso finalmente, ¿cómo se accede? ¿Cómo se manejan esa información para que realmente sirva, realimente y sea algo que nutra en la diferente medida, en los diferentes aspectos, los diferentes, digamos, estamentos que están involucrados? Fundamental. Pero entonces hay que trabajar en cómo traducir esa información, en cómo acceder a esa información. Y es parte de las nuevas generaciones que están tan ávidas de nuevos conocimientos, de que puedan entrar allí, que puedan procesar esa información y sacarle provecho realmente. Prospectiva. ¿A dónde vamos con todo esto? Lo primero es parte, no es un tema de promoción, pero sí hay necesidad de abrir puertas y ver qué está haciendo el vecino. Es importante mirar quién está trabajando, cómo están trabajando los programas, qué necesidades hay, y estoy seguro que se van a identificar oportunidades enormes para la educación superior. Procesos como el que he escuchado, por ejemplo, de INACAP, en esos procesos de identificación de necesidades, de buscar procesos de evaluación externa que buscan identificar esos ambientes, esas prioridades, pueden identificar una serie de nichos que pueden complementar enormemente. Muchachos que ya están trabajando desde el punto de vista de seguridad industrial en identificación de riesgos y de creación de escenarios, son personas que ya tienen un esquema mental que les facilita totalmente pasar a otro tipo de amenazas y poder contribuir a la sociedad con una serie de conocimientos y unas bases ya totalmente estructuradas, y así podríamos decir de muchísimas otras áreas que están involucradas en el tema de riesgos. Promover los programas de estudio multidisciplinario. Miren, esa ha sido una de las grandes luchas. ¿Cómo crear grupos temáticos en donde se aborde no por disciplina, sino se aborde por problemática? ¿Cómo abordar el tema de problemática de inundación aquí en La Serena? ¿Cómo abordar el tema de la problemática de X población integralmente? En donde participen los que hacen la identificación de riesgos, los que hacen el trabajo con comunidad, los que hacen el trabajo. ¿Cómo hacer esa integración para tener una articulación? Las prácticas, estábamos hablando hace unos minutos de prácticas comunitarias, de prácticas sociales, que permitan entonces hacer una convergencia a través de problemas reales. El otro aspecto, buscar nichos. Pero aquí es un tema fundamental. Los nichos están relacionados con competencias y hoy en día tenemos un gran compromiso de todo este proceso educativo basado en competencias. Instituciones como ustedes tienen digamos, un avance y un beneficio único, porque ustedes están dirigidos con ese esquema. Es más el problema de la educación tradicional que se está moviendo a mirar la parte utilitaria, básica, práctica de su accionar. Pero entonces, ¿cómo generar algo que es fundamental? Y es cómo buscar que el estamento estatal genere los espacios para que quienes son formados en estas áreas tengan un nivel de ocupación. En la medida en que los egresados, o sea, que la oferta que hay de todos estos muchachos que salen pueda satisfacer una demanda que ya regula dentro de sus características, por ejemplo, los perfiles profesionales, los puestos de las personas que van a trabajar a nivel local, a nivel de estado, a nivel de provincia. Regular esto de tal manera que las personas tengan que tener una formación académica que los respalde. Va a hacer que entonces esa oferta académica y esa demanda llegue a un momento en que se estabiliza. Y ahí se evitan las frustraciones que vemos en muchos países de grandes inversiones en recursos humanos que una vez son formados no tienen dónde trabajar
¿Por qué? Porque legalmente esa disciplina, esa área, no figura dentro del escenario. El otro aspecto tiene que ver con la parte fundamental. Hemos trabajado por muchos años sin trabajar en evidencias y decimos esto es bueno, esto es malo, simplemente basado en una opinión totalmente empírica en donde no tenemos una base para decir realmente esto ha sido bueno o ha sido malo y en qué dimensión. Elementos que están relacionados, por ejemplo, con análisis de costo-beneficio, hacer evaluaciones de impacto, etcétera, son fundamentales para poder ver con certeza si estamos en el camino correcto o no. Entonces, el sector educativo debe participar rigurosamente en ver cuál es el beneficio de introducir estos temas en los currículos, en los programas, a qué está contribuyendo, cómo está impactando esta situación de riesgos. Y obviamente es necesario generar esas oportunidades en donde haya intercambio, en donde los estudiantes, los docentes, tengan la oportunidad de ir a la situación real, de ir a las organizaciones de protección civil, de ONEMI, etcétera, y lo mismo a la inversa, esa posibilidad de crear una fertilización entre estas instituciones es esencial, porque si no, vamos a quedar un mundo de la academia totalmente desconectado de la realidad o una realidad sin beneficiarse absolutamente nada de la academia. Entonces, ¿cómo buscar? Y sé que han habido intercambios, sé que se han creado espacios, y cómo sistematizar esto para que sea un programa permanente es fundamental. El otro aspecto tiene que ver con generar oportunidades. Este es uno de los aspectos que estamos trabajando intensamente, oportunidades para mostrar otras opciones. Curiosamente estamos ahorita explorando una nueva forma de asociación en el cual INACAP nos ha pedido una posibilidad de generar con unas instituciones en Estados Unidos la posibilidad de ver otras realidades, exponer a docentes, exponer a estudiantes a otras realidades en otros países que permitan entonces confrontar y ver otros esquemas, salirse de la caja y ver prácticamente otras formas de abordar la problemática. La necesidad de mirar cómo se articulan estos problemas de riesgo con los problemas de desarrollo. Esto no es una cuestión limitada a ONEMI y a su estructura de respuesta, es una cuestión de desarrollo, es una cuestión de sostenibilidad. O sea, cómo articular para que esta cooperación universitaria integre y ayude entonces a amalgamar todo esto que estamos hablando. Y cómo entonces desarrollar esas alianzas y programas que permitan realmente poder buscar, uno, la creación de capacidades. Y volvemos de nuevo, capacidades, 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 fundamental. Si nosotros no vamos a cosas concretas, esto no va a avanzar. Y buscar ese intercambio permanente que esperamos tener hacia el futuro, en donde el tema docente y el tema asistencial tenga un elemento de acopio. Y el otro aspecto, que es todavía más complicado, es buscar la asociación entre universidades, redes académicas, buscar cómo intercambiar entre redes. El beneficio es altísimo, pero hay tal sensación de aislamiento, así como hablábamos dentro de las instituciones, los silos que hay, entre instituciones, entre el sector educativo, es difícil establecer alianzas, pero es necesario, porque ahí es donde está la complementariedad y el evitar entonces estar haciendo un proceso de duplicación de esfuerzos que es sin sentido. Y el otro que estamos totalmente matriculados es cómo hacer que todo lo que se está haciendo se conozca y que eso que se está haciendo se conozca a través de una forma metódica de analizar y de hacer un escrutinio de cómo compartimos las experiencias, las buenas y las malas, las cosas que han salido bien, las cosas que han salido mal, pero cómo hacer una sistematización, una publicación de esto. Todavía no estamos en esa cultura. Cuando uno migra de nuestra forma de trabajar
a la de otras sociedades, ve que en otras sociedades hay un poco más de rigor en cómo informo, en cómo comparto. Y yo creo que podemos aprender un poco y podemos incluir dentro de todas esas ventajas que tenemos acá algunos aspectos que podemos atraer para poder entonces crear un acervo de conocimiento que sirva para no cometer los mismos errores, sino para aprender y evolucionar. Muchísimas gracias.